Me atacó el estado inconveniente y no lo recuerda cómo lo supero. Cuenta falsa por la vergüenza que esto me provoca. Hace unos años comencé una relación con una chica más joven que yo. Por cuestiones de privacidad no mencionaré las edades, pero la diferencia entre ambas es considerable. Nuestra relación era muy buena y hubo muy buenos momentos en los que siempre nos divertíamos mucho, platicábamos de todo y nos teníamos plena confianza. Ella era una persona muy linda y agradable, pero sabía que tenía problemas graves de alcoholismo y promiscuidad. También era muy propensa a usar drogas y a las emociones fuertes. A pesar de esto, era muy divertida y cariñosa, por lo que le tomé especial cariño que poco a poco se convirtió en afecto real. La relación empezó con momentos muy difíciles, como el hecho de que se ponía ebria constantemente, quería que estuviéramos todo el tiempo con sus amigos, igual de adictos que ella, y con el descubrimiento de relaciones íntimas con su exnovio, el cual ella me había dicho que era verbalmente abusivo con ella. Fuera de este último hecho, ella me trataba bien y me decía lo mucho que me quería. Sí, lo sé, suena contradictorio, por lo que me decidí a enderezarla dado que ella misma me pidió ayuda para dejar de ser así y encontrar un mejor camino en su vida. Ella estaba estudiando la universidad, llevaba 3 semestres de 8 con muchas materias reprobadas y problemas. Cuando la conocí ella pensaba en dejar la universidad, creyendo que no era para ella, dado que nadie la apoyaba ni le tenían fe. A diferencia de los demás, yo vi potencial en ella y la apoyé constantemente, evitando que siguiera arruinando su vida, presionándola para que se fuera por el camino de la responsabilidad y el trabajo. Conforme pasaron los años, sus notas mejoraron mucho al grado que se graduó entre los de la parte alta de su generación. Socialmente fue dejando de lado sus amistades negativas para encontrar amistades más positivas que también la alentaban a mejorar. Hizo lo que parecían buenos y nuevos amigos, así como encontró un mejor trabajo. En su empleo anterior logró que la promovieran de mesera a cajera y en su nuevo trabajo de cajera a gerente. Logró conseguir un departamento con mi ayuda y le conseguí cosas baratas para empezar. Le regalé muebles, ropa, aparatos eléctricos viejos y le ayudé a superar créditos para conseguir más cosas que necesitaban. La convencí de ir al médico, al dentista y a otros especialistas, además de que le conseguí tratamientos para la piel, para que borrara las marcas del abuso de sustancias. En general nuestra vida era buena, la intimidad era genial y a pesar de que seguía teniendo algunas cosas que no aprobaba, como el consumo moderado de alcohol, pensaba que había mejorado mucho con los años. Realmente estaba orgulloso de ella y su esfuerzo al grado que la presenté a mis padres y la invitaban a las comidas y reuniones familiares. Me presentó a su familia y su madre me agradeció por salvar a su hija. El principio fue muy difícil y me planteé dejarla, pero cuando superamos esa etapa todo empezó a salir de la mejor manera. El 4.º año de relación, empecé a sufrir los estragos de una enfermedad y mi vida sexual empezó a menguar mucho. Tuve momentos muy difíciles y tanto en la mente como en el cuerpo no me sentía con muchas ganas de hacer nada. Pasaba los días descansando, solo yendo a trabajar lo necesario. Me sentí poco motivado a todo, pero constantemente diciéndome que solo necesitaba descanso suficiente para volver a arrancar en la vida. Sumado a esto, tuve que pasar por algunos procesos laborales que me tuvieron muy desgastado mentalmente. En ese entonces, ella se llenó de reclamos por mi actitud y falta de apetito íntimo. Yo le decía que me tuviera paciencia, que poco a poco iría volviendo a tomar rumbo, pero después empezó también a reclamar que no apoyara en las labores de la casa. Para ser justos, ninguno de los dos hacía labores en el hogar hasta el fin de semana y los medios que yo tenía para ayudarle, como usar mi lavadora para lavar la ropa, fueron rechazados. Al mismo tiempo, empezaron otros reclamos sobre las cosas que ella hacía para mí, como comidas o lavar los trastes. También se llenó de inseguridades y me reclama constantemente si no tenía amoríos con gente de mi pasado que a veces contactaba por asuntos serios fuera de la relación. A pesar de mi insistencia en serle fiel, ella seguía diciendo que tenía dudas. Llegado a este punto, me sentía muy presionado a mejorar y lo intenté, pero empecé a darme cuenta que ella volvió a sus hábitos promiscuos, coqueteando con otros hombres. Esto no me molestaba e incluso le decía que me gustaba que se notara su belleza, pero siempre y cuando no hubiera infidelidades ni malos entendidos con otros hombres. Ella siempre interpretó esto como que no gustaba de ella y que no me importaba. Después me fui enterando de sus infidelidades, pero en ese momento sabía poco, razón por la cual yo la apoyaba en el hecho de que fuera admirada sin saber que solo echaba más leña al fuego. A pesar de esto,
no sabía cómo cambiar las cosas y definitivamente decidí terminar la relación por mi propio bienestar. Ella rogó y suplicó que me quedara, que sin mí ella no podría sola y que me necesitaba para superar las cosas. Yo me quedé y dije que ayudaría en la transición. Al poco tiempo, mientras seguía allí, ella sufrió un accidente que la dejó mayugada por algún tiempo, lo que me llevó a cuidarla de modo más cercano. En ese entonces, el evento fue traumático y difícil para ambos, pero siento que nos acercó de nuevo. Entonces ella tomó la decisión de hacer algo que marcó un antes y un después, decidió ir a terapia. Poco a poco la terapia la empezó a cambiar para mal sin que yo me diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Con ayuda de sus amigos, y con mi apoyo, entró a estudiar el posgrado y conoció a una mujer que le consiguió un puesto menor en el gobierno, cosa que era su sueño dorado desde hace años. Poco a poco su personalidad empezó a cambiar, cada vez más desinteresada, desinhibida, materialista, egocéntrica, fanfarrona y confrontativa. Apenas unos meses después de la terapia esos cambios no se notaban, y por el acercamiento que vivimos, me dije que nos merecíamos una segunda oportunidad. Ella dijo que sí, pero un mes después aproximadamente pasó el evento al que hago mención. Un día en especial, tuve lo que quizás fue mi peor día de ese año. Estaba cansado, agotado, desganado, mentalmente deshecho, y solo quería descansar y quedarme arropado por mi pareja en sus brazos. Mi estado era completamente vulnerable y necesitaba reponerme rápidamente. Tenía poco tiempo para completar un proyecto y debía descansar adecuadamente para sobrevivir al día siguiente, un día clave para terminar en tiempo y que necesitaría hasta el último recurso que tuviera en mí. Ella quedó de vernos en su departamento para ver una película y descansar juntos, pero nunca llegó. Por teléfono sonaba ebria, por lo que, teniendo la experiencia con ella de cómo era cuando salía de fiesta, decidí dormir y dejar pasar el asunto, para aprovechar y descansar, algo que necesitaba arduamente. Ella llegó en la madrugada, ebria, y con ganas de pelear y con ganas de tener sexo. Debo decir que en ese estado nunca me causó atracción, por lo que no estaba realmente motivado a nada. Ella me presionó, me agredió verbalmente y siento que incluso sexualmente porque me decía con insistencia que tenía que hacerlo. Me persiguió por el departamento hasta que hice un esfuerzo por excitarme y cuando por fin conseguí poner firme al soldado, ella empezó a llorar y a reclamarme sobre el uso del condón. Al parecer vine de tener relaciones y diagonal o tenía una infección venérea que le pegó un sujeto del cual habló muy mal muchas veces conmigo, rebajándolo a un inculto y grosero obrero. Después empezó a hablar mal de prácticamente todo mundo, de cómo los manipulaba a todos y cómo los tenía en la palma de la mano. Empezó a usar su teléfono, dejándolo abierto y quedándose desmayada en ese lugar. La llevé a la cama y tomé su teléfono. Comencé a espiar sus chats buscando respuestas y descubrí que en ellos hablaba con sus amigos pintando una historia donde yo era el que le rogaba a ella y la tenía en un pedestal. Encontré más cosas, como los chats íntimos y las fotos que le enviaba a esos sujetos, el novio de su amiga y fotos que sus amigos le tomaban cuando se quedaba dormida de ebria, incluso una donde un amigo durmió en su habitación junto a ella sin tener relaciones, pero presumiendo que si hubiera querido lo hubiera hecho. Devolví su teléfono a su mesa de noche, me quedé pensando un momento y decidí tomar todas mis cosas y salir de ahí. Llegué a casa y dormí, buscando despertar lo más temprano posible para enfrentar mi día pesado que vine. Me levanté, entré en modo automático y decidí bloquear todo de ella. Desayuné, entré a bañarme y cuando me estaba cambiando algo me decía que saliera de ahí lo más pronto posible. La sensación era abrumadora así que hice todo lo más rápido que pude y me arrepiento de no haber sido tan rápido porque en cuanto tomé la chapa de la puerta sonó un toquido suave que inmediatamente reconocí como el de ella. Sabía que no podía negar que estaba ahí, se notaba desde afuera y ella me pedía muy tranquila entrar. En ese punto pensé que vine a disculparse por lo que la dejé pasar, pero mi mente ya estaba al mil de cansancio, privación de sueño y preocupación como para también sumarle la ira y el desencanto. Aún así, la senté en la sala y empecé a soltar una diatriba de lo mal que estaban las cosas y de que todo esto no podía seguir así. Ella me miró molesta, hizo un gesto de desaprobación y gritó ligeramente: ¿de qué rayos estás hablando? Ahí lo perdí completamente como nunca lo había perdido en mi vida. Grité, golpeé cosas, rompí otras, hice rabietas, berrinches, gritos, sonidos guturales, solté todo lo que había dentro de mí. La llamé de mil maneras, me llamé a mí mismo de mil maneras y tomé una botella de whisky que bebí casi completa,
y que me hizo un efecto horrible dado que no había comido nada. Me desnudé, me volví a vestir, seguí perdiendo la cabeza con toda la locura de esa situación y luego empecé a hablar calmadamente de lo mismo. Ella se ofreció a hacerme de comer y estuve a punto de lanzarle el plato a la cara, pero como en uno de mis arrebatos anteriores me puse de pie muy rápido y ella se cubrió el rostro pensando que la iba a golpear, me sentí defraudado de mí mismo, así que solo empecé a comer y a llorar lleno de ira, dolor y tristeza. Es mi momento más bajo y doloroso frente a otra persona y realmente lamento no haberme ido a casa la noche anterior o haberme ido en cuanto sentí esa rara sensación en la mañana o haber huido a casa de mis padres. Este espectáculo lamentablemente duró 8 horas de pura locura. De más está decir que ese simple hecho casi hace que pierda el proyecto y más de 3 años de trabajo duro. Ella se disculpó casi de rodillas y se fue a su trabajo. Yo empecé a vagar sin rumbo por la ciudad y llegué a su casa, entré allí, miré todo con intención de empezar a romperlo, pero me arrepentí. Me dije a mí mismo que yo no era así, que era mejor que eso y me quedé dormido del cansancio. Horas después en la noche, ella llegó y me despertó, me preguntó lo que pasaba y solo recargué mi cabeza en su hombro, dije que estaba cansado y me fui. Pasado el tiempo, volvimos a hablar y ella dijo que lo sentía y que redoblaría la terapia con mayor intensidad. Yo acepté que lo sentía y no toqué más el tema ni hablé demasiado de todo lo que vi y escuché. En ese entonces tuvimos momentos intermitentes donde ella decía que estaba lista para volver y yo la aceptaba, solo para revivir todo y reclamarle lo mismo pero con más fuerza. Debo decir que esas veces que hablamos de eso, las puedo contar con una sola mano. También debo confesar que acepté volver con ella porque me sentía perdido y extraño. No quería hacer nada divertido, todo era en automático y solo me entretenía con ella, a pesar de que visitaba a mis amigos y familiares y con ellos también sentía felicidad, pero no igual. Me concentré en el trabajo y nada más mientras trataba de superar el asunto. La segunda vez que la confronté con lo que pasó, lo minimizó y simplemente dijo, supéralo, no voy a cargar con eso toda la vida. En una ocasión estaba yo molesto y estaba siendo grosero. No éramos nada más que amigos cumpliendo con compromisos adquiridos durante la relación. Hablamos sobre eso, lloramos y dijimos que ya todo estaba bien. Ese mismo día, íbamos caminando y ella se abrazaba y encariñaba y yo estaba confundido, por lo que pregunté si habíamos vuelto y ella dijo que sí. Me tomó por sorpresa dado que yo no había mencionado que volviéramos ni nada de eso. Evidentemente eso no salió bien y volvimos a pelear lo que nos hizo terminar. Después de eso, pasaron unos meses en los que dejé de verla, reencontrándome con ella. Decidimos no volver y solo ser amigos, pero un par de días después la tensión sexual fue muy fuerte y terminamos en su cama. Para mi horror, el soldado no quiso ir a la guerra y eso me hizo sentir muy humillado. Ella me tranquilizó y dormimos, pero después de eso, comencé a notar los ligeros cambios en su actitud. Empezó a cortar todo lo que tenía que ver con nosotros, deshaciéndose de ello en su hogar. Eso lo entendí pero empezó a tratarme con condescendencia y desinterés. Ella empezó a gastar su dinero irresponsablemente en diversiones, excursiones, conciertos, viajes y muchas otras cosas, así como que dejaba de contarme lo que hacía, aludiendo que no había hecho nada el fin de semana, a pesar de haber publicado fotos de ella en la playa o en conciertos. Decidí irme alejando de ella pero tuve una noticia terrible a nivel personal, lo que me dejó en un mal lugar. Coincidió que contacté con ella en ese momento y volví a estallar hablando de las cosas que me hizo y de cómo no sentía remordimiento o culpa por eso, que era difícil superar el hecho de que no recordara nada y que solo se siente mal de verme mal, no por lo que hizo. Me respondió lamentando lo que pasó, lo que me sucedía en ese momento y diciendo que ojalá la perdonara pero que no quería pelear. Me molesté. Le dije que yo necesitaba cerrar eso en mi vida y que tendríamos que pelear con palabras para que lo pudiera superar de una vez por todas, que tengo pruebas de todo lo que digo de ella, como las infidelidades, y que necesitaba la verdad de su boca, dado que nunca aceptó que lo que dijo estando ebria fuera cierto, culpando al alcohol de sus palabras. Y simplemente me ignoró. Estaba más que molesto pero le di varios días para responder. Cuando eso no pasó le pregunté si había sido tan malo que merecía ese trato. Ella me dijo que no quería pelear y que lamentaba todo el asunto pero que no podía tratar con algo irracional. Lo sentí muy injusto, y cuando le empecé a explicar el por qué debíamos pelear, mi necesidad de saber de su boca todo, me volvió a ignorar. Estaba harto, así que decidí hablar con ella. La llamé por teléfono.
Fui lo más civilizado que pude y le dije que necesitaba cerrar eso, pero ella me dijo que ella no quería pelear, que no tenía caso volver a un tema que según ella, estaba cansada de tocar como las últimas miles de veces, y que solo me seguía hablando porque me quería mucho y sentía cariño por mí, pero que no sentía amor romántico en ese momento. Coincidimos en eso porque yo tampoco lo siento ya por ella, solo el cariño de lo vivido, que se va desvaneciendo poco a poco como si se metiera entre la niebla. Eso que sentía por ella se fue con su falsa civilidad y deslealtad en mi peor momento, pero quedamos como amigos, aunque sinceramente no quiero hablar con ella más allá de los compromisos adquiridos en la relación que no puedan ser eliminados, como los gastos del gato que adoptamos y que vive con ella. Ella me dijo que le guardo rencor y que se notaba, que ojalá pudiera perdonarla para volver a la normalidad, y coincido en lo del rencor, pero no busco por eso volver a ninguna normalidad con ella ni a embarcarme en una cruzada estúpida para arruinar su vida. No tengo tiempo y el poco que tengo es muy valioso como para perderlo en eso. Además, creo en su afirmación de que me tiene cariño, pero creo que más bien es porque me estima como un recurso, un bien valioso, no como una persona. Creo que el éxito momentáneo la ha vuelto arrogante y piensa que la vida es solo subir, pero yo sé que es una montaña rusa de altas y bajas, por lo que sé que cuando caiga, sufrirá mucho y no necesito hacer nada para que eso ocurra. Esa idea me da satisfacción y paz, por lo que no deseo exponerla ni sus prácticas lascivas ni su agresión ni nada de eso. Sé que si fuera otro tipo de persona iría a denunciarla, pero seamos francos, un hombre acusando un ataque de parte de una mujer será ridiculizado por todos, por lo que mi mejor apuesta es tragar sin hacer gestos y seguir adelante. Sé que esto se volvió una novela ridícula y tóxica llena de muros de texto, pero al menos me sirvió de desahogo. Tengo que aclarar que solo los primeros 3 meses de la relación y los últimos 4 fueron difíciles. El resto de los 5 años fue maravilloso y todo iba viento en popa. Solo quiero saber cómo supero que alguien que no parece recordar que me agredió ni parece que le importa, lo haya hecho. No busco una venganza nuclear. Solo busco una respuesta a mi dilema. Me preocupa el hecho de que he empezado a olvidar muchísimas cosas de nuestra relación, a pesar de tener buena memoria. Recuerdo cosas que hice a los 3 años de manera muy clara, y que recuerdo casi por completo las otras relaciones que he tenido anteriormente. Me preocupa que es la última relación seria que tuve y que aún así, casi no recuerde nada de lo bueno y lo malo vivido, a menos claro que me concentre profundamente para recordar cosas como las que publico ahora. No deseo ir a ninguna terapia ni psicólogo porque no creo en ellos después de todas estas malas experiencias. He visto cómo la gente se convierte en la peor versión de sí mismo después de ir a terapia y los pocos cuerdos que van y se dan cuenta de que los están convirtiendo, dejan de ir, por lo que no se transforman en estos monstruos psicopatoides como mi ex. Prefiero las palabras frías y sinceras de extraños por internet que un psicólogo charlatán que me dirá que la culpa es mía porque no la apoyo en su empoderamiento y bla bla, a pesar de que gracias a mi apoyo y mis consejos logró salir adelante en la vida. Prefiero que me extraños de internet me digan que soy un idiota a darle de comer a otro de esos charlatanes. Gracias a quien lo lea.